a su programa Periodismo y Sociedad. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Hoy contamos a 8 de julio del año 2021. Es importante hacerles recordar que la mitad del año ya pasó y no lo mencionamos aquí en el programa, pero ya llevamos la mitad del año y unos días consumidos de 2021. Por ahí viene la Navidad, una Navidad que espero sea un poco distinta a la del año 2020, por razones evidentes. Gracias nueva vez por estar con nosotros. Quiero al inicio de esta entrega presentarles a ustedes, por supuesto, informaciones actualizadas y qué bien que podamos tener a mano algunos titulares de las principales informaciones. Comienzo diciendo que el gobierno dominicano eliminará las restricciones por COVID-19 en 3 fases. Se espera cumplir esta meta para fin de este mes, para el miércoles 21, cuando iniciaría la tercera parte del desmonte de lo que es el toque de queda, y también irían incluidas algunas restricciones. La madre del expresidente Leonel Fernández, doña Yolanda Reina, sufre una caída y será intervenida quirúrgicamente. Sobre el particular conversaremos más adelante. El embajador haitiano en la República Dominicana dice que los hijos del asesinado presidente Jovenel Moïse están en lugares seguros en Haití. Es importante decir que su madre, que fue herida en varias partes del cuerpo, está recluida en un hospital en la ciudad de Miami, donde fue trasladada en un avión ambulancia en el día de ayer. Deciden hoy si dejan preso al ex procurador general de la República, Jean Alain Rodríguez. Esta audiencia está prevista iniciarse a las 9 de la mañana del día de hoy. Es posible que sea televisada, eso está por verse. El comunicador Secundino Rojas dice que la Dirección Nacional de Control de Drogas es un grupo de delincuentes. Venden drogas y venden armas. Estas declaraciones del periodista se produjeron en la ciudad de San Francisco de Macorís, en un video que se ha convertido en viral en las redes sociales y también ha sido difundido en algunos espacios televisivos. Muy fuerte esa declaración. Jean Alain Rodríguez, ex procurador, asegura que persecución en su contra obedece a su actuación ante el Consejo Nacional de la Magistratura. Él se refiere al evento donde estaba reunido este organismo institucional, y él hizo algunas acusaciones frente a la hoy Procuradora General, doña Miriam Germán. Acusaciones hacia ella, imputaciones. El vocero de la Fuerza del Pueblo, Rubén Maldonado, diputado, denuncia que hay un supuesto desacato en la Junta Central Electoral ante la sentencia que los declara mayoritarios. Se refiere Maldonado a la sentencia que emitió el viernes pasado el Tribunal Superior Administrativo. Los estudiantes dominicanos prefieren las clases presenciales, según un estudio realizado. Clases presenciales, por supuesto, es mejor, pero hay circunstancias también que hay que tomar en cuenta. El presidente Abinader, sectores poderosos tratan de evitar reformas que él ha empezado a aplicar desde que inició su gobierno. Esta manifestación oral fue externada por el presidente de la República en su presentación ante el país en la noche del día de ayer. Mueren 2 personas que supuestamente perseguían a supuestos ladrones de chivos en Asua. Vaya usted a ver, qué pena. El Ayuntamiento de Santo Domingo Este comienza a integrar una flotilla nueva de camiones recolectores de desechos sólidos, recolectores de basura. Santo Domingo Este necesita camiones, necesita mejor recolección de basura.
Los fondos de la OISOE y del INVI pasarían al Ministerio de la Vivienda. A Jovenel Moïse, expresidente haitiano, asesinado en el día de ayer, lo acribillaron de 12 disparos, según un informe que emitió un juez en esa hermana nación. También se indica que los asesinos del expresidente haitiano eran mercenarios profesionales. Esta declaración la emitió el embajador haitiano en Washington, el señor Dikoff Edmond. Declaran 15 días de duelo nacional en Haití por asesinato de su presidente. También estado de sitio por ese mismo periodo. Vamos a hablar al respecto más adelante. La policía de Haití intercepta a los supuestos asesinos del presidente Moïse. 4 supuestos asesinos de estos fueron abatidos y 2 quedaron con vida y están detenidos. Los restos de Willy Rodríguez, amigo ido lamentablemente a causa del COVID-19, son velados en la funeraria Blandino y serán sepultados este jueves en La Vega, en su pueblito natal. El embajador de Haití, los asesinos de Jovenel Moïse, se identificaron como agentes de la DEA. En Nueva York se celebra el fin de las restricciones con un desfile sin mascarillas. Suerte, neoyorquinos, suerte. De todas maneras, tengan sus precauciones. El presidente de Cuba, señor Díaz-Canel, hace un llamado a la paz y condena el asesinato del presidente de Haití. Número de muertos por hora de calor en Oregon aumenta a 116 en Estados Unidos, en Oregon. En La Habana, Cuba, y ante el COVID-19, el llamado sigue siendo a mantener la disciplina. Estos son algunos titulares de informaciones que en el día de hoy van a ser la atención de todos ustedes. En el día de hoy, jueves, no está en el programa Andrés Matos, como acostumbra, por compromisos previos. Señores, miren, vamos a iniciar con la situación de Haití. En el día de ayer, como es sabido por todos, el presidente de Haití, Jovenel Moïse, fue asesinado, fue acribillado en su casa junto a su esposa, que milagrosamente está con vida y recluida en un hospital de la ciudad de Miami. El presidente haitiano murió inmediatamente porque fueron una gran cantidad de impactos de bala de alto calibre que recibió su cuerpo. El episodio se produjo alrededor entre la 1 y las 2 de la madrugada. Un contingente de mercenarios profesionales, de acuerdo los ha calificado el embajador haitiano en Washington, llegó. No hubo resistencia prácticamente por parte de la seguridad del presidente asesinado. Los mercenarios, entraron a su casa, fueron a la habitación e inmediatamente ejecutaron su macabro plan. Hay la suerte de que los 2 jóvenes hijos de la pareja presidencial no fueron heridos ni su vida pues se perdió junto a la de sus padres, que reitero, la madre está con vida, permanece con vida, hospitalizada. ¿Quién hizo tal hecho? ¿Quién ordenó estas acciones? No hay hasta el momento ninguna indicación al respecto. Ayer yo tuve la oportunidad de conversar largamente con el ex embajador de la República Haitiana en el país, Edwin Paguizón, en mi programa nocturno que tengo en un canal hermano, y él me manifestaba ante esa pregunta que verdaderamente no hay indicios, de acuerdo a las informaciones que tiene el ex embajador haitiano, un hombre con muchas relaciones en Haití,
con una permanente conexión con su país desde aquí, desde República Dominicana, y al igual que el mismo gobierno haitiano que hoy día está de manera provisional rigiendo y coordinando los asuntos de Estado en esa nación, tienen el mismo criterio, ninguna información concreta. Ahora bien, Ángel tiene una fotografía de dos personas que quedaron con vida en un encuentro fuerte donde hubo intercambio de disparos en Haití con los posibles matadores del expresidente Jovenel Moïse. Estas dos personas quedaron con vida. Hay 4 adicionales que en el intempestivo encuentro donde hubo una lluvia de balas de parte y parte, de acuerdo a los reportes, fallecieron. Esos 4 fallecidos, dicen las autoridades de Haití, formaban parte del escuadrón que asesinó al presidente Moïse e hirió a su esposa. Estas 2 personas que vemos en pantalla son claves para definir la procedencia, la orden que tenían estos efectivos paramilitares para acabar con la vida del expresidente haitiano. Es importante que la vida de estos 2 sobrevivientes de ese altercado ocurrido en la tarde del día de ayer en Haití, pues se les preserve su integridad, porque a través de ello es que se va a llegar a la raíz de dónde viene, de dónde proviene la orden de asesinar, de atacar al expresidente haitiano. Suponemos, bueno, no sé, parece que Ángel no ha tenido oportunidad de insertar la imagen que le envié de los 2 sobrevivientes a la balacera del día de ayer. Pues interrogando adecuadamente a esas personas a las que no les espera de ser encontrados culpables y responsables de el ataque al presidente Moïse, no les espera un buen resultado, porque en Haití son drásticos cuando tienen que aplicar justicia y algunas veces esa justicia excede los límites de la legalidad, que espero en este caso se proceda correctamente y de acuerdo al régimen legal haitiano, pues sean debidamente evaluados, juzgados. Entonces, ¿cuál es la situación hoy día? En el día de ayer hubo una tensa calma en todo Haití. Las emisoras, los canales de televisión, se dedicaron a ofrecer una programación básicamente cultural. No entraron en profundidades de los hechos sucedidos porque la información era poca. Hoy día se indica que la policía inmediatamente ocurrió el hecho en la casa presidencial del expresidente, pues iniciaron una persecución para dar con el paradero de las personas que supuestamente fueron sindicados como los perpetradores de esta ofensiva criminal. Se declaró estado de sitio. El estado de sitio lo declaró el señor Claude Joseph, que Ángel también nos va a dar la cortesía de indicarnos quién es Claude Joseph. Claude Joseph, hasta el día de ayer, era el primer ministro haitiano que estaba supuesto a dejar su cargo, porque hacía unos 4 días, en el fin de semana, el expresidente Moïse designó a Ariel Daniel como nuevo primer ministro. Entonces, ¿por qué Claude Joseph iba a dejar su cargo? Porque hace apenas 2 meses él fue designado de manera provisional
como primer ministro haitiano. Es un hombre de gran preparación, un hombre graduado en Estados Unidos, y verdaderamente lo que le unía al expresidente haitiano era una relación donde él aceptó ocupar ese cargo transitoriamente porque ya habían sido 3 los primeros ministros que por una u otra razón habían dejado su cargo o habían sido obligados a dimitir en los últimos 2 años, producto, por supuesto, de la tensa y la voluptuosa situación política que Haití ha vivido en los últimos tiempos en la presidencia, durante la presidencia de Jovenel Moïse. Entonces, siendo así las cosas, constitucionalmente, al fallecer el presidente de la República, al no existir parlamento, porque el parlamento ya perimió su periodo de vigencia, en Haití en estos momentos no hay Congreso activo. La única personalidad que institucionalmente podía suceder al expresidente asesinado era precisamente el señor Claude Joseph. Entonces, ¿qué ha hecho Claude Joseph? Inmediatamente ha asumido las riendas del país. Ya él, con la potestad que tenía de haber sido investido previamente como primer ministro, pues puede conformar gobierno y a la vez representar al Estado, porque son 2 figuras diferentes, presidente de la República Haitiana y primer ministro. Uno se ocupa de los asuntos internacionales, institucionales, y el otro, el primer ministro, se encarga de manejar lo que es el día a día, la mecánica, los funcionarios, conformar gobierno, dirigir y coordinar los funcionarios gubernamentales. ¿Por qué Ariel Daniel, que fue el primer ministro designado hace unos días por el expresidente Moïse, no asumió? Porque paradójicamente en el día de ayer, el día que asesinaron al presidente Moïse, era el día que estaba fijada en agenda la toma de posesión por parte de Ariel Daniel como nuevo primer ministro haitiano. O sea, él en sus manos tiene un decreto presidencial, tiene una designación que le fue realizada hace unos días. Sin embargo, el procedimiento complementario para él ejercer sus funciones constitucionalmente, de acuerdo con como lo establecen los reglamentos legales de Haití, no se cumplió, que era el proceso de toma de posesión de su cargo y también la toma de juramento al mismo. Entonces, son paradojas, situaciones que tiene la vida. De todas formas, el señor Claude Joseph, que no tiene gran arraigo, porque no es un político consumado, no es un político que represente ningún partido, es quien está hoy dirigiendo la nación haitiana. El ingrediente de que en el día de ayer se identificaran a los supuestos perpetradores del evento donde murió el expresidente y fue herida la primera dama, pues podría empezar a despejar interrogantes en torno a este caso. ¿Cuáles son los datos hasta ahora que podemos decir con cierto peso en torno a este incidente? Lo que mencionó el embajador haitiano en Washington en una breve rueda de prensa del día de ayer. Él manifestaba que quienes participaron, quienes incursionaron en la casa presidencial, eran mercenarios profesionales extranjeros que no eran de la hermana República de Haití. La fotografía que vimos hace unos momentos pone uno a pensar, bueno, ¿de dónde podrían ser? Si se toma la palabra del embajador haitiano en Washington, por el rasgo físico, pero los rasgos físicos no son determinantes para identificar una persona por procedencia. Podrían bien haber sido haitianos. El haitiano típico no es exactamente lo que vimos
en esa imagen que presentamos hace unos momentos, pero podría ser, o podría corroborarse la versión que da el embajador haitiano de que esos son extranjeros. Se habla de que ellos, en el video que me indica el embajador haitiano en Washington, escucharon conversaciones de los perpetradores a la residencia, donde se escuchaba que ellos utilizaban para comunicarse el idioma inglés y el español. Pero bien, hay 2 detenidos. Si ellos participaron en ese evento, como dije, podrán empezar a alar por ahí los hilos conductores para saber de dónde viene la orden, de dónde salió el encargo de atacar al expresidente haitiano en un evento que acabó con su vida. La situación haitiana es difícil, es compleja. Previo a esta situación era compleja porque veíamos que en el mes de junio cerca de 200 personas habían perdido la vida a través de la incursión de casi 200 bandas, pandillas que hay establecidas en Haití, dentro de las cuales se estima que más de 2.000 soldados activos son parte de esas casi 200 pandillas que pululan en diferentes puntos de la geografía haitiana. ¿Qué ha producido esto? Que en el último mes también más de 10.000 personas han tenido que abandonar sus casas ante la llegada de estas bandas terroríficas. Llegan las bandas a las casas, le dicen, se van de aquí, recojan lo que puedan inmediatamente, nosotros nos quedamos con su vivienda. Eso está sucediendo en Haití. Y como dije, más de 10.000 personas se estima que han sufrido esta situación, que han optado por salir y han sido también obligadas a salir y abandonar sus viviendas. Se han ido replegadas a otras partes de la geografía haitiana. Como dije, más de 100 muertos, producto de estas trifulcas, porque son bandas que se dedican al chantaje, al secuestro, y cuando se les acaba su dinero, se les va a acabar, entonces continúan haciendo desmanes, inclusive practicando saqueos en comercios haitianos. Hay una situación que me preocupa mucho dentro de todo este espectro convulsionado de la República de Haití. ¿Cuál es? La presencia de más de 6.000 dominicanos que de manera permanente viven en ese país, principalmente en la capital y sus alrededores. Personas que tienen durante años establecidos sus residencias, que son parte de la población, que son personas que tienen familias mixtas en muchos casos, que han contraído matrimonio con nacionales haitianos, sea el hombre que se casa con la mujer o la mujer que decide unirse a un haitiano. Viven allá más de 6.000 dominicanos, pero hay una situación que es más delicada con dominicanos también, los que están de manera transitoria, provisional, de paso por Haití, personas que no residen allá. Los que residen allá de una u otra manera pueden vadear de una forma, podemos decir, de costumbre, la situación tensa que se vive hoy día, pero esos que han ido provisionalmente, sería interesante ver qué hace el gobierno haitiano en combinación con el gobierno dominicano, las dos naciones que se pongan de acuerdo, es lo que manda la situación de manera inmediata, para que esas personas que se estima tenían solamente permanencia por unos cuantos días en Haití puedan salir hacia República Dominicana. ¿Y por qué menciono que el gobierno dominicano debe hacer esa coordinación con el gobierno haitiano? Por lo que mencioné hace unos momentos. Hay establecido, hay determinado un estado de sitio durante 15 días en todo el territorio nacional. ¿Qué es un estado de sitio? Que usted no puede transitar. Usted no puede hacer vida normal fuera de su vivienda. Es una especie de toque de queda absoluto. Entonces, con un estado de sitio decretado,
lo que impera es que nuestras autoridades puedan forjar una especie de corredor de tránsito para recuperar a esos dominicanos que necesitan venir a República Dominicana y poder evacuarlos de esa nación y traerlos de nuevo a su estado natural, al lugar donde residen de manera permanente. Eso se puede lograr con las autoridades haitianas, que para estos asuntos siempre han respetado a nuestras autoridades, aunque parezca un poquito complaciente el término, pero verdaderamente para esos asuntos se comprobó en el terremoto, por ejemplo, nosotros le dimos una gran asistencia a esa nación. Entonces siempre hay ese vínculo, esa comunicación, aunque uno no se dé cuenta ni se percate, con las autoridades haitianas. Entonces ese corredor de evacuación debe aperturarse de la manera más rápida, de la manera más idónea posible, para que dominicanos de tránsito en Haití puedan ser retornados a República Dominicana. Porque hoy la situación de Haití es mucho más tensa que el día de ayer. Hoy empiezan las partes que tienen que ver con la política, los centros religiosos, la parte empresarial, el sector empresarial. Los distintos sectores del país empiezan a partir de hoy a reaccionar en Haití, empiezan a tomar posición a su modo, a su manera, pero vienen reacciones. Entonces habrá que ver cuál es la reacción de esos incontrolados de siempre, de esas pandillas que están diseminadas como la verdolaga en Haití, sumado a eso, porque la inseguridad puede estar de cierto modo controlada con el estado de sitio establecido, pero las fuerzas militares y policiales de Haití no son las más idóneas para una situación tan tensa, mantenerla durante 15 días bajo control. Preocupante en el aspecto para nuestros dominicanos que están en Haití, y espero que nuestras autoridades ya hayan tomado cartas en el asunto. Por demás, rogar porque la vida de la señora viuda del presidente asesinado pues se preserve, y que sus hijos que están resguardados en un lugar no identificado en Haití pues también. El pueblo de Haití amerita, quizás a partir de esta situación, que la mirada internacional de estados poderosos, de organismos internacionales que viven opinando sobre Haití, pues actúen. Y ojalá este pueda ser el punto de partida para que una conversación internacional de aunar esfuerzos, que no sea solamente dominicana, que en la práctica haga lo que siempre ha hecho, asistir al hermano país, pues en esta ocasión pueda concretarse y haya una decisión de los diferentes estados que tienen, sobre todo Estados Unidos, que es el país de más incidencia en Haití, pues puedan en estos momentos tomar cartas en el asunto y de una vez y por todas empezar a aportar sus granos de arena, que no se queden solamente en opiniones. La OEA en el día de ayer emitió un fuerte comunicado rechazando drásticamente la acción perpetrada en contra del expresidente ya fallecido. La Unión Europea, en ese mismo sentido, también opinó, el presidente de México. En fin, Biden mencionó que era esto una muestra de lo que había sucedido en Haití, de la difícil situación interna que vive el país haitiano. Bueno, señor presidente Biden, exactamente, muy cierto lo que usted dijo, pero no es muy nuevo lo que usted ha dicho. Estados Unidos ojalá pueda tener una acción concreta a favor del pueblo haitiano. Vamos a hacer una pausa después de haber hecho un repaso somero sobre la situación
de la República de Haití tras el asesinato del expresidente Jovenel Moïse y donde resultó herida su esposa, y que mantiene esta situación ahora en un estado de limbo existencial, de limbo jurídico, de limbo político, de limbo comercial, de limbo existencial a esa sufrida nación que se llama República de Haití. Venimos en breve. Vamos con el desarrollo de periodismo y sociedad. Miren, ayer el expresidente de la República, doctor Leonel Fernández, escribió en su cuenta de Twitter que su madre, doña Yolanda Reina Ángel, había sufrido una caída y que producto de esto, la parte de su cuerpo que tiene que ver con el área de la cadera había sufrido y que ameritaba que la señora ya de edad de avanzada, su madre, pues fuera intervenida quirúrgicamente. Entonces indicaba el doctor Leonel Fernández, quien se encuentra en España, que iba a adelantar su viaje de regreso. Deseamos que la señora Yolanda Reina pues tenga una recuperación satisfactoria. Estas caídas de personas de esa edad son bastante delicadas y la ciencia ha avanzado bastante, y ojalá que los médicos que le atienden puedan hacer y tengan la facilidad de que el cuerpo de doña Yolanda les ayude a ellos a hacer una buena práctica médica. Está en buenas manos de profesionales, pero el principal obstáculo en estas situaciones es la edad de las personas. Lo sabemos todos quienes tenemos nuestros padres, nuestras madres con vida. Así que nuestro deseo de que doña Yolanda Reina pueda recuperarse de manera satisfactoria de este pequeño accidente ocurrido en su hogar. En otro sentido, antes de entrar con los pormenores de la importante alocución que en el día de ayer, en la noche de ayer, el presidente de la República hiciera al país, quiero tocar el tema de el conocimiento en el día de hoy de las medidas de coerción solicitadas por el Ministerio Público en contra del señor Jean Alain Rodríguez, ex procurador general de la República, y las demás personas que están indicadas en el auto de acusación que presentó la semana pasada el Ministerio Público ante un tribunal del Distrito Nacional. Se espera que a las 10 de la mañana este conocimiento de medidas de coerción sea conocido, y hay la posibilidad de que sea transmitido por los distintos canales de prensa, de televisión, que acudan y así lo deseen. Hay una información sobre este caso que es importante señalar. Jean Alain Rodríguez se comunicó por vía de carta con la periodista Alicia Ortega y el grupo SIN. ¿Cuál es el objetivo? De solicitarles que a ellos, al grupo SIN, que él les entregue, les dé una entrevista a la periodista Ortega, quien vimos un trabajo bastante amplio sobre el caso que ha sido denominado por el Ministerio Público como Operación Medusa. Hay fragmentos de esta carta que me voy a permitir leerles, donde los abogados previamente informaron a Noticias SIN que sí, que el exfuncionario desea concederles una entrevista. ¿Qué respuesta ha dado la señora Alicia Ortega y el grupo SIN?
que van a solicitar efectivamente la autorización al Poder Judicial, a las autoridades judiciales, para que den autorización para poder realizar dicha entrevista. Y la parte de la carta la voy a leer. Dice así: ante el acoso, la persecución y múltiples allanamientos, el pasado de junio fui a ponerme a disposición de las autoridades sin haber sido citado previamente y sin conocimiento de que existía un proceso en mi contra. Esta es la carta que el señor Jan Alain Rodríguez le dirige al grupo SIN y a la periodista Alicia Ortega. Tengo la convicción y los hechos me aseguran que esta persecución implacable es una consecuencia de aquel desafortunado incidente ocurrido en el Consejo Nacional de la Magistratura con la ex jueza y hoy Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Es evidente que este proceso ha sido contaminado por presiones de terceros ajenos al Ministerio Público y supongo que al Poder Ejecutivo, implicados en casos emblemáticos de la corrupción y políticos que han expresado que mantienen vínculos, acceso, comunicación e intercambio de información sensible con el órgano persecutor, insinúan públicamente que trazan la agenda del Ministerio Público. Todas estas maniobras y comportamientos extraños indican que las pasiones están desbordadas y que se intenta disfrazar una inquina personal y venganza con el velo sutil que cubre la mirada de la justicia. Es mi íntima preocupación que una aspiración tan noble del pueblo dominicano sea perturbada por esa conducta al margen de la ley. Tengo plena conciencia de ser el principal blanco, lo comprendo, lo acepto y lo he sufrido. Me indigna que detrás de ese objetivo atropellen, humillen, acosen y trastornen la vida de más familias y contraríen nuestro sistema de justicia. La carta es bastante amplia, la dejo hasta ahí, pero en síntesis el ex Procurador General de la República le indica a la periodista Ortega y al grupo SIN que el objetivo de él querer ofrecerles a ellos en exclusiva una entrevista es para exponer las motivaciones que él piensa tiene el Ministerio Público, como lo indica en uno de los párrafos que leí, para mantenerlo a él en prisión, buscar prisión permanente a través del expediente denominado Operación Medusa y el plantear los argumentos que indican, según el ex procurador, no cumplen con el debido proceso y que, por el contrario, producto de situaciones personales, es que se ha iniciado dicha acusación. Ojalá que la periodista Ortega y el grupo SIN puedan conseguir la autorización para tal entrevista. Veremos en unos minutos, en unos cuantos minutos podrá empezar el conocimiento de las medidas de coerción que está fijado para hoy. Cambiando de tema, paso a que seamos testigos de las palabras que el señor presidente de la República en la noche de ayer dirigió al país en torno a el desmonte gradual del denominado toque de queda y de algunas medidas de restricción. Las palabras abundan que yo pueda explicar. Vamos a escuchar cuál fue la decisión del presidente respecto a este tema tan interesante. Mañana, Dios mediante, nos veremos nueva vez en Periodismo y Sociedad. Adelante, Ángel. Pueblo dominicano, esta madrugada recibimos consternados la noticia del terrible asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moïse, en una repudiable acción contra el sistema democrático, la estabilidad y la paz en nuestro país vecino, que ha dejado además herida de gravedad a la primera dama, Martine Moïse, que esperamos tenga una pronta recuperación. Como presidente de la República Dominicana, quiero condenar enérgicamente este magnicidio y solidarizarme con el pueblo haitiano, al que deseo toda la entereza para afrontar esta difícil situación.
quiero informarles que ante la gravedad de estos hechos, convoqué esta mañana una reunión urgente del Consejo de Seguridad y Defensa Nacional en el que adoptamos varias medidas que incluyen el cierre de nuestra frontera con Haití para garantizar la integridad y seguridad de ambas naciones. La grave situación de ese país y sus consecuencias en la República Dominicana representan uno de los problemas que como gobierno hemos tenido que abordar durante estos casi 12 meses. Señoras y señores, como saben, hoy ya tenía previsto dirigirme a ustedes para hablarles sobre el camino recorrido por el gobierno durante este tiempo lleno de desafíos y con una pandemia que ha provocado muchas dificultades. En mi toma de posesión les dije que este sería un gobierno transparente, que escucharía y que rendiría cuentas siempre. Y así lo estamos haciendo. Y así quiero hacerlo hoy una vez más. Todos ustedes conocen las condiciones en las que encontramos el país y en las que tuvimos que hacernos cargo de la gestión de la pandemia que sufrimos. Una crisis mundial que nos vimos obligados a enfrentar con pocos medios y sin una planificación sanitaria previa. Por eso, una de nuestras primeras medidas fue el aumento del presupuesto en salud en 17.467 millones de pesos al año pasado, que ha venido seguido de un nuevo incremento de 45.800 millones en el presupuesto complementario de este año. Ampliamos la cobertura sanitaria y en menos de 6 meses cumplimos con una aspiración que nuestro pueblo llevaba años reclamando, e incluimos a más de 2 millones de dominicanos y dominicanas al sistema SENASA. Nuestra prioridad y nuestros principios como gobierno fueron siempre claros: no dejar a nadie atrás. Por eso inmediatamente llegamos al gobierno, comenzamos las gestiones con los laboratorios de todo el mundo para garantizar las vacunas y establecimos un plan de vacunación que hasta ahora ha sido exitoso, gracias a que los dominicanos y dominicanas respondieron de forma responsable. Hemos desarrollado jornadas nacionales con un importante impacto y seguiremos con ellas hasta conseguir el objetivo de vacunar a toda la población. A pesar de las dificultades en la obtención de vacunas, la polémica desatada entre las grandes naciones por la acumulación de dosis, los incumplimientos y los problemas logísticos, nuestro país tiene garantizadas las vacunas para toda su población. Y eso no es algo que puedan decir muchos países del mundo. El esfuerzo ha sido titánico, pero el resultado es que somos reconocidos internacionalmente como uno de los pocos países que vacunará a toda su población en el 2021 y una referencia en la organización de los protocolos contra el COVID-19 a nivel mundial. Así estamos superando esta crisis sanitaria, con el gran esfuerzo diario de ustedes y de los profesionales y el personal de apoyo de nuestro sistema de salud. Por eso, quiero pedirles a todos un último empuje, un esfuerzo final para llegar al menos al 70% de dominicanas y dominicanos con la doble dosis en las próximas semanas, en la que continuaremos sin pausa con la Jornada Nacional de Vacunación. Hoy les quiero informar de que vamos a iniciar una desescalada que nos conduzca a terminar con el odioso toque de queda que ha sido necesario hasta ahora y recomendada por todos los organismos nacionales e internacionales, pero del que estamos ya todos cansados, y que gracias al éxito de las medidas contra la pandemia podremos comenzar ya a ir dejando atrás. Lo haremos por fases. La primera fase comenzará hoy y tendrá una semana de duración. El toque de queda será a las 10 de la noche durante la semana y a las 7 de la noche el sábado y el domingo, con 2 horas de libre tránsito. La segunda fase comenzará el próximo miércoles 14, cuando el toque de queda iniciará a las 11 de la noche de lunes a viernes y a las 9 de la noche sábado y domingo, con 2 horas de libre tránsito. Y se permitirá la venta de bebidas alcohólicas hasta la hora del toque de queda. Y desde el miércoles 21, en la tercera fase, unificaremos el toque de queda a las 11 de la noche de lunes a domingo con 2 horas de libre tránsito. A partir de ese momento, iremos abriendo y eliminando el toque de queda en cada provincia que llegue al 70% de su población vacunada con las 2 dosis. Por ponerles un ejemplo, si el Distrito Nacional o provincias como La Altagracia, Espaillat o Puerto Plata siguen con el actual ritmo de vacunación, podrían ver desaparecer el toque de queda en pocas semanas. Pero quiero que sepan que a partir de ahora, con lo que sabemos de las nuevas variantes y la situación internacional,
vamos a tener que aprender a convivir con el COVID-19, porque no va a desaparecer a corto plazo. Debemos seguir siendo responsables y cuidarnos personalmente para con ello cuidar de los demás. La hoja de ruta está marcada y de todos depende llegar a la meta. Por ello les pido que se vacunen. La única solución es vacunarse. Háganlo ya, háganlo mañana mismo, háganlo por ustedes, por su familia, por sus amigos y anímenlos a hacerlo también a ellos. Háganlo por su país. No fallemos ahora que estamos tan cerca de lograrlo. Está en nuestras manos la solución, está en nuestras manos la salida a esta situación. Y con la crisis sanitaria en vías de mejora, vamos a mejorar y a acelerar la reactivación económica ya en marcha. Ya hemos avanzado en este ámbito. El crecimiento interanual en el pasado mes de mayo fue de 21.2% y en los meses que van de enero a mayo hemos crecido a un ritmo del 13.4%. Esto nos motiva a seguir trabajando sin descanso en la búsqueda de inversiones que puedan crear empleos, algo que luce posible después de que las calificadoras internacionales de riesgo hayan elevado las proyecciones de crecimiento para la República Dominicana. Este clima de optimismo en el sector empresarial se ve reflejado en todos los sectores del país y demuestra el grado de confianza que ha despertado nuestro gobierno. A la fecha, hemos suscrito acuerdos y compromisos con importantes inversionistas que ven aquí un lugar seguro para traer sus capitales e invertir en el desarrollo de proyectos turísticos, energéticos, viales, de grandes obras de infraestructura, zonas francas, de vivienda y muchos otros. Todo esto nos ayudará en el objetivo de generar en los próximos años 1 millón de empleos bien remunerados para nuestro pueblo, que es nuestra principal prioridad nacional. Esta es una meta que debemos conquistar entre todos, un propósito por el que luchar juntos y por el que trabajaremos sin descanso. Los objetivos que nuestro país puede alcanzar en un corto plazo parecían imposibles tan solo unos meses atrás, pero hoy estamos creando las bases y tenemos las energías suficientes para conseguirlos. Este gobierno se ha desarrollado hasta ahora bajo las circunstancias condicionantes del COVID y aún así, todos juntos ya hemos logrado mucho. Se abre ahora una nueva etapa en la que hemos sembrado para recoger los frutos del despegue económico de nuestro país. Salud y economía han sido los dos pilares sobre los que hemos desarrollado nuestra agenda más intensa, pero como ustedes saben, también hemos puesto en marcha 12 reformas estructurales que están transformando la República Dominicana de una manera irreversible. Estoy consciente de que algunas de estas reformas afectan a poderosos sectores que tratan de evitarlas, pero mi compromiso es supremo con el pueblo dominicano y no hay marcha atrás. Hoy somos un país sin impunidad. Pase lo que pase y afecte a quien afecte, la justicia actúa de forma independiente. Estamos desarrollando la estrategia más ambiciosa de seguridad ciudadana que jamás hayamos tenido para erradicar la lacra de la violencia que durante demasiados años nos ha golpeado. Estamos también rediseñando nuestra industria, nuestro campo y la agricultura. Estamos modernizando las estructuras del Estado y posicionando a la República Dominicana en la mejor situación para liderar nuestra región. Estoy aquí para transformar la República Dominicana. Sí, nuestras metas son muy ambiciosas, pero no voy a desistir. Y seguiré trabajando 16 horas diarias porque estoy entregado a mi país, con el único objetivo de enfrentar problemas que llevábamos décadas sin solucionar. Hemos recorrido un camino difícil y a todos y a todas les agradezco el esfuerzo, la generosidad y el trabajo que han hecho para arrimar el...